¿Dónde es que sale en la Biblia? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Sabía usted dónde está? Es solo un pasaje que parece esto, un pasaje bíblico donde dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Yo sé que usted lo ha escuchado, amén. Y nosotros casi siempre para el mes de septiembre, en toda parte, creo que hasta ahorita, creo que se llama el príncipe que ahora es el rey, ¿verdad? Hasta también mencionó, creo que este pasaje, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces, hermanos, por ahí sabemos que se usa mucho cuando hay una inauguración, hermano, de algo importante para un país. Si hay raíces cristianas, se usa este pasaje. Pero les repito, ¿dónde es que está, hermana? ¿Dónde es que está esto? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Sabían ustedes que yo lo encontré en dos partes? Al principio solo pensaba que estaba en un solo lugar, pero está en dos partes de la Biblia. Amén. Sí, es en el libro de los Salmos. En el Salmo 33, versículo 12, encontramos el primer pasaje. Por favor, búsquelo para que vea. Salmo 33, 12. Gloria a Dios. Pero vamos a ver si hay diferencias en el otro pasaje que yo les voy a dar también. Cuando lo tienen, dicen un amén. Yo quiero que usted hoy aprenda, que usted sea bendecido, que usted sea ministrado. No solamente que usted diga, wow, qué interesante lo que estamos hablando ahí, el pastor, lo que está diciendo. No, usted sabe que esta palabra es viva y eficaz. Ministra desde adentro hacia afuera. Amén. Y la palabra de Dios, hermanos, le dio forma a todo lo que existe. Entonces vea lo que dice la palabra. Bienaventurada la nación, porque ahí dice de qué, la nación cuyo Dios, ¿qué? Es Jehová. Y después dice, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿A dónde está entonces? Ya lo aprendió. Salmos 33, versículo 12. Ahí es donde está bienaventurada la nación, ¿verdad? Ahora, vamos a buscar a ver dónde más está también este pasaje. Y buscamos en el Salmo 144, versículo 15. Pero hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia en el otro. Vea lo que dice. ¿Listos? Salmo, le doy tiempo para que lo busque. Salmo 144, versículo 15. ¿Qué dice ahí? Bienaventurado el pueblo que recibe todo esto. Dice, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Ok, todo está muy parecido, pero hay una diferencia, pequeña diferencia. Y usted dirá, puede ser en la traducción, pero ¿cuál es la diferencia que hay entre el uno y el otro? No en la frase bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, me refiero solamente a esta frase. ¿Cuál es? Que uno dice nación y el otro ¿qué dice? El pueblo. Amén. ¿Se dieron cuenta? ¿Y por qué serán esas diferencias? Puede ser por traducción nada más o se fue que intencionalmente está escrito así. Bueno, espero poder contestar esto a través de la enseñanza. Vean lo que dice en otra versión para que ustedes vean qué significa esto. Y cuando uno lee una versión que sea más actualizada, más contemporánea, le permite a uno, hermanos, poder ya tener más comprensión de lo que se habla. Y dice aquí, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió para su heredad. Esa es la Nueva Versión Internacional, en el Salmo 33, 12. Y ahora leyendo la Nueva Versión Internacional, pero ahora el Salmo 144, 15 dice, dichoso el pueblo que recibe todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Lo que quiere decir es que la palabra bienaventurado significa qué dichoso. ¿Cuántos saben esa frase? ¿Cuántos han escuchado esa frase o la decimos nosotros? Cuando usted se da cuenta de algo bueno que le ha pasado a alguien, hermanos, una buena noticia que esa persona tiene, que le pasó, le sucedió. Y nosotros cuando éramos pequeñitos le decíamos así, a veces cuando éramos niños, qué dichoso.
Fue a pasear a tal parte. ¡Qué dichoso! Que los papás le compraron una bicicleta y una preciosa bicicleta y le decían a los chiquillos del barrio: ¡qué dichoso! ¿Verdad, hermanos? Es una expresión que nosotros usamos ¿para qué? Para decir que es algo muy, pero muy bueno, de mucha dicha al que le sucedió. Muy bien, pero noten también que hay una palabra que dice ahí: el pueblo que él escogió para heredad para sí, en el Salmo 33, ¿verdad? Y dice: el pueblo que él escogió para heredad para sí. Bueno, yo quiero explicarles esto. Nosotros siempre usamos diciendo: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bendice a Costa Rica. Y si estamos en Nicaragua: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Esta es la nación, es Nicaragua. Y si están en El Salvador, el presidente de El Salvador, que sabemos que tiene, hermanos, una relación con Dios y él lo ha expresado, y él va a decir: esta nación es El Salvador. Y me imagino que los países van a estar diciendo definitivamente si tienen raíces cristianas sobre esto. Pero ¿de quién está hablando ahí? ¿Cuál nación es la que Dios escogió para sí? ¿Cuál es la heredad que entre todos los pueblos, los chinos, los que habían en aquel tiempo, hermanos griegos, etcétera? ¿Cuál era la nación, hermanos, que el Señor escogió para sí? Y sabemos que la que el Señor escogió para sí es Israel. Amén. Es su heredad y Él la defiende como su heredad. Él la escogió, la apartó de entre todos los reinos, entre todas las naciones. Es Israel. Amén, hermanos. Sin embargo, Dios quiere ser el Dios de todos los países y de todas las naciones, y Él quiere reinar y gobernar en los corazones de cada, hermanos, de cada vida, de cada persona, en cada país. ¿Cuántos dicen un amén? Gloria a Dios. Pero Israel viene a ser un modelo. Israel viene a ser un modelo para las naciones en ese sentido, de que Dios es el Señor de ellos. Amén. Entonces quisiera explicarles solo dos cosas en esta mañana. ¿Por qué es que es bendecida la nación cuyo Dios es Jehová? No solamente es decirlo, una cosa es hablarlo, una cosa es decirlo. Es solamente, puede ser una frase. ¿Cuántas palabras tendrá esta frase, hermanos? Pero no solamente una frase, no es una palabra. ¿Qué significa lo que está detrás cuando se dice que va a ser bendecida de verdad una nación cuyo Dios es Jehová? ¿Qué significa y por qué? Y yo le voy a explicar por qué una nación es dichosa, es bienaventurada, es bendecida cuando Dios es el Señor de esa nación. Número uno, porque ese pueblo que tiene la dicha de que diga: Jehová es nuestro Señor de esta nación, de este país, tienen la dicha de que tienen la revelación de parte de Dios, donde Él se ha dado a conocer a sí mismo, donde Él dice quién es Él, cómo es Él y qué es lo que quiere Él. Porque el que no tiene esto, las naciones que no tienen esto, y cuántas naciones hay en el mundo, hermanos, hemos estado orando los lunes por países que en mi vida yo sabía que existían. Países rarísimos con nombres extraños, y yo digo: hay que buscarlos en el mapa a ver dónde es que están. Algunos apenas son, uno dice, son tan pequeños, otros son islas, pero son países. Amén. Tantas naciones, tantos países. Sin embargo, muchos de estos países no conocen a Dios como su Señor. Muchos de estos países, hermanos, al estar en oscuras, al no tener la revelación de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, andan a oscuras, andan a tientas. Y ellos, hermanos, como no tienen el conocimiento de que Dios es real, de que Dios existe, que el Dios de la Biblia es el Dios único y verdadero, ¿qué les pasa a ellos? ¿Saben qué es lo que les sucede? Que andan en ignorancia. Y cuando la persona anda en ignorancia, cualquier cosa le parece bien. Por eso hay tanta idolatría en el mundo. ¿Cuántos dioses hay en India? Es una idolatría extrema, tremenda, hermanos. ¡Cuánta idolatría! Y los países que se consideran muy desarrollados y que dice: nosotros somos muy modernos, nosotros somos muy tecnológicos, nosotros ya no creemos ni en Dios.
No podrán tenerse dioses hechos por las manos de los hombres, pero tendrán hechos dioses creados en la mente, porque tienen filosofías, ideologías, corrientes, hermanos, de ateísmo, de intelectualismo, hermanos, que los apartan del conocimiento verdadero de Dios. Pero nosotros somos bienaventurados. ¿Cuántos dicen amén? La nación que tenga el conocimiento del verdadero Dios, del único Dios que existe. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones? ¿Saben cuáles, hermanos? Hay muchas, desde luego, pero voy a explicarles. Que mientras las otras religiones, ellos dicen, nosotros tenemos estos dioses, y hay campo para que hayan otros diferentes dioses, no importa. Si otro país tiene ese Dios, nosotros lo respetamos, nosotros tenemos este Dios. Pueden existir muchos dioses. País politeísta que tenga un montón de dioses, uno más no le va a estorbar. Como dice la palabra de los griegos, ¿se acuerdan, hermanos? Que tenían aquel lugar lleno donde llegó el apóstol Pablo, tanta idolatría, y había un Dios para todo. Hasta hicieron un lugar para el Dios no conocido. ¿Cómo lo ven? Quiero explicarle, hermano, que así es en el mundo entero. Cualquier cantidad de idolatría, cualquier cantidad de dioses. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Entonces ya ábrelo, dígale cuál es la diferencia entre los diferentes países que tienen dioses y el cristianismo. ¿Sabe cuál es? Que mientras los demás le dan chance para que haya más dioses, el cristianismo dice no existen más dioses que solo uno, se llama Jehová. ¿Ah? Mientras los demás dicen hay muchas formas de salvarse, el cristianismo siempre va a decir mentiras, no hay otra forma de salvarse, solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y no hay otra forma de ser salvo. Por eso es que nosotros, hermanos, los cristianos, la gente dice que los cristianos no nos podemos llevar bien con los demás. Y mira que una compañera, una cristiana, una creyente que venía de esta iglesia, estaba trabajando en una empresa multinacional, y resulta que cuando ella estuvo ahí, había una gente que eran budistas, otros que eran de otras religiones y de todo, y le dijeron, mire, aquí, para que usted se lleve bien con todos, tenemos que respetarnos. Los cristianos tienen la manía de decir que solo ellos son los únicos y lo demás no está bien. Pero para que tú estés bien en esta oficina, tienes que decir, tan válido es una cosa como la otra. La pusieron entre la espada y la pared, ¿cómo lo ven? Y yo le voy a decir algo, el cristiano no puede tener negociaciones con los demás, porque solo Jesucristo es el Señor. Y solo hay un Dios y único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Entonces, hermanos, va a decir que no es bienaventurada la nación que sabe, que le llegó la noticia de que el único verdadero Dios es Jehová. Ese lugar es bendecido, amén. Y de donde ha llegado ese mensaje de salvación a las diferentes naciones en el mundo entero, esos países se han levantado, han progresado, ha habido justicia, hermanos, para la honra y la gloria de Dios. Se lo explico. A donde ha llegado de la idolatría que hay. Mire, vea, piensen un momentito. ¿Cuánta pobreza y ruina hay en países como en la India? Y perdón que lo vuelva, no es que estoy en contra de la India, pero dígame, ¿es cierto o no que hay demasiada ruina, pobreza? Y hermanos, y uno se da cuenta de que hay tanta idolatría, tanta ignorancia, que hermanos puede haber hambre, pero aquella vaca que está ahí no se la van a comer porque ellos dicen que es una divinidad. No pueden matar, hermanos, una rata o una mosca porque van a decir en nada menos que estoy matando a un familiar que reencarnó. Y aquí iba a hacer una broma, pero mejor no me paso. Pero vean, tantas cosas que uno ve que hay por ignorancia. Pero la persona que tiene la luz del conocimiento de la palabra de Dios no es una bendición. La nación que ha llegado a la palabra de Dios, mire, este evangelio ha llegado a través de misioneros en toda parte del mundo. Y donde los misioneros llegaron a partes donde había mucha ruina, pobreza, hermanos, analfabetismo. Cuando llevaron la palabra de Dios, ¿qué trajeron también? No solamente llevaron la palabra de Dios, ¿sabe qué trajeron? Progreso. Trajeron educación. Trajeron hospitales, ¿cómo lo ven?
Trajeron, hermanos, a las personas, les enseñaron a valorarse, a amarse. Hermanos, les enseñaron que sí se puede. Les enseñaron fe, gloria a Dios. Donde ha llegado, ¿qué? Diga conmigo, el cristianismo. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero donde no ha llegado el cristianismo y hay barbarie, oscuridad e ignorancia, solo hay ruina y destrucción. Pero para la gloria de Dios, vuelvo a decirle, bienaventurada la nación cuyo Dios es. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hermanos, piensen bien un momentito. Usted tiene la Biblia aquí. Para usted es muy fácil comprar una Biblia. Para usted es muy fácil, hermanos, leerla. Puede tener la Biblia de diferentes tamaños. Ahora hay Biblias para todo, ¿verdad, hermanos? Uno ve la Biblia de la mujer, la Biblia para el joven. Es la misma Biblia. Lo que pasa es que viene con un tipo de diseño para la juventud, con mensajes para la juventud. Biblia de estudio, Biblia de aquí, Biblia de allá. Gracias a Dios, amén, porque tenemos esta bendición. Pero hay hermanos en Cristo en otros países que no pueden tener la Biblia. Y nosotros vimos relatos de hermanos que por lo menos en países del Medio Oriente o también allá, hermanos, en el comunismo en China, a donde una Biblia, si a usted lo encuentran con una Biblia, lo mandan a la cárcel. ¿Y sabe qué hacen ellos? Le agarran una página de la Biblia y a usted le toca memorizársela. Y se la, hermana, esta es la Biblia, le toca a usted memorizársela. Y a doña Olga le damos otra, a Fanny le damos otra paginita. Y entonces ese es tu tesoro, pero no es tuya. Tienes que memorizarla. Y una vez que tú la memorizas, ¿qué haces? Se la cambia por la hermana Olga. Y la hermana Olga se la cambia a usted. Hasta que la gente, porque si las encuentran con una Biblia, van para la cárcel. Dígame, nosotros no somos bienaventurados que tenemos la palabra de Dios. Y a su nombre. Vean lo que dice la palabra del Señor, por favor, en el Salmo 33:4, porque dice la palabra ahí, está hablando en el Salmo 33, vean lo que dice sobre la palabra de Dios. Vean qué tremendo este mensaje, porque estamos hablando que sí, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero ¿por qué es bienaventurada? Porque tiene a Dios como Señor, porque ya no son ignorantes, porque no tienen idolatría, hermanos, porque no andan a tientas, porque saben que Dios se dio a conocer, amén, y que Dios es así, y que no hay otro Dios fuera de Él. Pero también, ¿por qué? Porque tiene la bendición de tener la revelación de la palabra de Dios. Y dice en el Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha ¿con qué? Con fidelidad. Vea por favor el versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos ¿qué? Los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y ahora el versículo 11. Por favor, preste atención, dice: el consejo de Jehová, ¿qué dice? Permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón, ¿qué dice la palabra? Por todas las generaciones. Ese es el poder que tiene la Biblia. Este es el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire cuánto han querido destruir la Biblia, cuánto a la gente le estorba. Un día estos vi un video, creo que fue en Ecuador, de un profesor universitario que llegó y dijo: esto es un opio para las naciones. Estas enseñanzas de los fanáticos cristianos religiosos está afectando la cordura de la gente, de los jóvenes. Y agarró la Biblia y dice: voy a hacer un video, y la quemó entrando a la universidad para que todos vieran. ¿Ustedes creen que él se pudo deshacer de la Biblia porque quemó una Biblia? No, hermanos, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Este hombre pasará, llegará el día en que se enferme, llegará el día en que muera, y llegará el día en que lo entierren y que nadie se acuerde de él. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Un alcalde en una de las ciudades de Alemania quiso destruir la Biblia y tenía poder para hacer esto, y agarró a todo lo que era el ejército y fue de casa en casa decomisando todas las Biblias que pudo. Todos sabemos, hermanos, que Martín Lutero tradujo la Biblia, se usó en la imprenta. Cuando la imprenta se inventó, el primer libro que se escribió, ¿cuál fue? Alábele que Él vive. ¿Cuántos alaban? Gracias a Dios.
Y sabe, hermanos, la Biblia se difundió en un idioma que fuera entendible, no en latín, para nada más para los sacerdotes, sino que para el lenguaje del pueblo. Y cuando se tradujo, hermanos, para el lenguaje del pueblo, la gente tenía la Biblia porque se imprimió usando la imprenta. Pero entonces, con el tiempo, un alcalde en Alemania quiso, hermanos, confiscar todas las Biblias, y se fue a todos los lugares, hermanos, recogiendo Biblias. Hizo una gran montaña de Biblias y le prendió fuego. Y llegó y dijo: ahora sí, me deshice de la Biblia en nuestra ciudad. No hay más Biblias. Terminé con ese reinado de la Biblia, de este libro que le estorbaba a este hombre. ¿Qué creen ustedes? ¿Que se logró? No, este hombre murió. Y para el día de hoy quiero explicarles que en Alemania, vean la ironía, que en la casa donde vivió este alcalde, hoy es las Sociedades Bíblicas de Alemania. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Hay poder en el nombre de Jesús. Hoy este hombre está hecho polvo, pero aquí está la palabra de Dios que permanece para siempre. Amén, hermanos. ¿Cómo sabríamos? ¿Cómo sabría un país lo que está bueno y lo que está malo? Lo que es justo y lo que es injusto. Porque los diputados levantan la mano y aprueban una ley, porque las modas cambian, las filosofías, las ideologías. La ONU dice tal cosa, que el aborto, que aquí, que allá, que la ideología de género. Pero ¿quién es el juez que manda? ¿Quién es el único que es perfecto para decir qué está bien y qué está mal? Que no es juez y parte. El único que es juez para decir algo está bien, está mal, es Dios. Y lo dejó establecido en su palabra. Y tenemos los 10 mandamientos. Y nos dicen qué es lo que Dios demanda al ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, al tener la palabra de Dios, nos damos cuenta de todo lo que Dios le dice al ser humano para que le vaya bien en esta vida, lo que tiene que hacer. Y que cuando se brinca las normas y las leyes de Dios, va a ser quebrantado. O hay obediencia o hay quebrantamiento. Porque Dios dejó leyes, no solo físicas, sino espirituales. Y la gente quiere brincarse las leyes espirituales. Imagínense que un avión dijera: no voy a obedecer las leyes que hay de la física, voy a hacer un avión que vuele como a mí me da la gana. Y no respeta las leyes de la física, la gravedad, tampoco respeta las corrientes que hay del aire. ¿Ustedes creen que ese avión va a volar? Se va a venir a pique. ¿Y cuánta gente hay, hermanos? El mismo Dios que hizo las leyes físicas es el mismo Dios que hizo las leyes morales y espirituales. Amén. No los oigo diciendo un amén. Y saben, hermanos, esas leyes morales y espirituales están dentro de nosotros. Y cuando el hombre se brinca las leyes que Dios dejó en su palabra, por más que quiera salirse con las suyas, no puede, porque él mismo se está autodestruyendo. Porque la palabra de Dios fue dejada para que el hombre entienda cómo funcionan las cosas. Ustedes han escuchado de Henry Ford, el que hizo la empresa, la Ford. ¿Cuántos la han escuchado? Los carros Ford. ¿Cuántos saben, verdad? Los Ford Explorer y todos esos carros, ¿verdad? 4x4 también muy lindos que hay. Todos esos carros Ford. Bueno, resulta que este hombre, él hizo una idea. Todo empieza con una idea. Y él llegó y dijo: para mí, todo ciudadano debiera de tener un carro, debiera tener al alcance un vehículo, y nosotros vamos a hacer un carro que todo el mundo pueda pagarlo y tenga oportunidad de tener su carro. Y él hizo esa marca, y así fue como se llegó a popularizar, hermanos, en Estados Unidos la marca Ford y luego en el mundo entero. Pero saben, hermanos, una vez una mujer se encontró manejando un carro de estos de la Ford, y cuando se dio cuenta se quedó varado el carro en la carretera, y ella no sabía nada de mecánica. Le abrió la tapa y empezó a travesear el carro. ¿Cómo hacen las mujeres cuando quieren arreglar un carro y no saben? Piensan que con un golpecito, tuc, 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 jalándole los cables aquí y allá, lo van a hacer arrancar. Bueno, la cosa es que ella estaba en esa complicación, y pasaban los minutos y no podía arreglarlo, no arrancaba el carro, no arrancaba, tenía gasolina, estaba nuevo. Y como no puede entender, si este carro está nuevo, ¿cómo va a pasar esto? Y en eso dice que paró un señor
que quiso colaborarle, muy, muy amable. Se bajó. El señor, ¿qué le pasa? Es que estoy varada, no puedo. Y este carro lo recién compré y está con gasolina. Todo está bien, no entiendo por qué no funciona. Dice, déjeme, da un chancecito para ver qué es. Y nada más llegó y se quedó viéndolo y le llegó la cosa y lo arregló, le hizo ahí lo que tenía que hacerle. Dice, por favor, dele llave. Y le dio, ya arrancó, y arrancó el carro. Y dice, oiga, usted sí sabe, usted es un súper mecánico, qué tremendo. ¿Y sabe qué le dijo él? No es que yo soy un súper mecánico, es que yo fui el que inventé este carro. Modestia aparte. ¿Sabe quién fue el que inventó la vida? Dios. ¿Sabe quién es el que sabe cómo funciona el ser humano? Dios. ¿Sabe cómo el que puede ayudarnos a entender cómo deberíamos vivir? Es Dios. Y lo dejó todo ¿a dónde? Aquí, en la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Un pueblo que tenga la Biblia es un pueblo bendecido, que tiene la sabiduría divina. ¿Alaban a Dios por eso, sí o no? Hermanos, no es lo mismo una persona que cualquier cosa le parece bien a alguien que sepa y entienda lo que Dios quiere y que pueda decir, esto está mal, esto está bien. No dice la palabra, hay generación que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Y así estamos viviendo hoy, pero los cristianos no, porque tenemos la palabra de Dios. Por eso dice aquí la palabra del Señor, tu consejo permanecerá para siempre. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Y encontramos también que dice en San Juan 5:39 que estaban los judíos por ahí y Jesús le dijo lo siguiente a ellos: escudriñad las escrituras, está con mayúscula, está hablando de la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis, en ella tenéis que la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué dice? Testimonio de mí. Gloria a Dios. Entonces, dígame si es bienaventurado un pueblo que tenga la palabra de Dios, que tenga a Dios y que tenga su palabra. Claro, porque el que tiene la palabra de Dios va a tener la bendición de que va a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Amén, hermanos. Les digo dos ejemplos, así para que los conozcan. Había un hombre que no sabía ni leer ni escribir. Tenía cantina, burdel, bares y una pulpería y 3 mujeres. Tenía el álbum completo, todas las postalitas, ¿verdad, hermanos? Listas. Y cuando él llegó, viviendo su vida, haciendo plata, viviendo la vida en derroche de pecado, pasaban los testigos de Jehová y le decían: mire, nosotros somos la verdadera religión, hágase testigo de Jehová. Y le dejaban, ¿cómo se llaman? Los libritos que ellos dejan, atalaya. Luego pasaban los mormones y le decían, pasaban esos gringos así con su corbatita y le decían: nosotros somos la verdadera religión. Y le explicaban, ¿verdad?, que había otro libro más que se llamaba el libro de Mormón y que ellos son la verdad. Y así. Y luego pasaba el cura y le decía: mire, usted no va a la iglesia ni nada, y todo lo que usted se imagina. Un día pasó un colportor se le llaman a los que venden Biblias de sociedades bíblicas, y andaba de pueblo en pueblo vendiendo Biblias a las familias que quisieran tener una Biblia. Y le dijeron a Marco Landero: don Marcos, aquí yo soy un colportor de sociedades bíblicas. Y dice: no me diga que usted ahora va a decir que también son los únicos que tienen la palabra, que son los verdaderos, nada más. Todo el mundo me ha hecho lo mismo, los testigos de Jehová, los mormones. ¿Y sabe qué le dijo Marco Landero? Le dijo: vea, yo no le voy a decir eso, hagamos algo, déjese esta Biblia, aprenda a leer, no deje que nadie le diga las cosas, usted mismo búsquelas por su propia cuenta. Y entonces él empezó a aprender a leer. ¿Y con qué cree? Con la Biblia. Y empezó a leer y a leer la Biblia y de todo. Y empezó desde Génesis hasta Apocalipsis. Pasó el tiempo, los años. Pasó otra vez el colportor. Y llegó y le dijo: ¿y cómo le ha ido con la Biblia? Dice: ahora me doy cuenta. Todos me decían que tenía la razón. Pero yo mismo al leer la Biblia me di cuenta que el único que salva es Cristo.
que el único que cambia al ser humano es Cristo, que hay que arrepentirse de sus pecados. Ya yo quité la cantina, quité el burdel, quité el salón de baile, quité. ¿Y sabe cuál mujer me dejé? No la más bonita, no la que me cocinaba mejor, ni nada de esas cosas, no. ¿Sabe cuál fue la que me dejé? La que quiso aceptar a Cristo como Señor y Salvador conmigo. Y ahora le servimos juntos a Dios. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay un lugar en Guatemala, una ciudad, que dicen que no tiene cárceles. Aleluya. ¿Saben por qué no hay cárceles? Porque nadie anda delinquiendo. Dicen que las verduras que ellos hacen son tan grandes, o sea que cuando ellos, los campesinos, siembran y cosechan, todo el fruto es gigantesco, es buenísimo y todo, porque ellos decidieron que Jehová fuera el Señor de ese pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y hacerle caso a todas las leyes que dice la Biblia en el Antiguo Testamento de cómo que hay que cultivar la tierra. Dios no se equivoca. Si el ser humano le hiciera caso a Dios, los países progresarían. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Miqueas 6:8 nos dice: oh hombre, Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La Biblia nos enseña a nosotros. El pueblo que tiene la Biblia es bienaventurado, porque el pueblo que tiene la Biblia no es ignorante. El pueblo que tiene la Biblia sabe cómo llevarse con sus semejantes, respetar los derechos de los demás, amar a la gente, hacer misericordia, hacer justicia, a no robar. Los gobernantes no robarían si se dejaran guiar por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, porque tienen a Dios y porque tienen la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen un amén? Gloria a Dios. Hermanos, vean por favor lo que quiero explicarles sobre este punto. En Salmos 33:10, Salmos 33:10 dice: Jehová, lo tienen todos, Salmos 33:10, vean lo que dice: Jehová hace el nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová, ¿qué dice? Permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén, hermanos. Y si usted brinca al 16:22, vea lo que dice, porque ahora está hablando de país, ¿verdad? Dice: el rey no se salva, ¿por qué? Por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza nadie la podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Lo que quiero decir es: ¿qué le pasa a un país cuando quiere deshacerse del cristianismo, quiere deshacerse de Dios? ¿Qué le pasa a un país? Piénselo bien. Según la palabra del Señor dice que el consejo de Dios permanece para siempre. Digan conmigo, el consejo. ¿Sabe qué es un consejo? Como que Andrés me dijera: pastor, vieras que tengo esta situación, ¿usted me puede aconsejar? Y yo le doy un consejo, ¿verdad? ¿Cuál es mi propósito? Darle un consejo que le vaya bien en lo que él está pidiendo. Bueno, dígame a quién se le puede pedir consejo y que el consejo de él funciona. ¿A quién? A Dios. El rey no se salva porque tenga un gran ejército. El rey no se salva porque tenga buenos caballos y eso y lo otro. Dice que vano es todo eso. El rey, para que le vaya bien, necesita ¿qué? Depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y de su palabra. Alábele que él vive, amén. Y bien harían los gobernantes, como estoy entendiendo ahora que nuestro actual presidente está diciendo. Cuando él empezó el gobierno, su mensaje fue, y su discurso seguirá siendo, cada vez he escuchado, creo que David me lo dijo, cada vez que él da un discurso o habla y pone a Dios en su boca para decir: necesito de Dios, oren por mí, que Dios me dé sabiduría. ¿Qué pasa con los países, hermanos, que se han vuelto idólatras o niegan la existencia de Dios o se apartan de Dios? Dígame si no han caído en la ruina. Estados Unidos empezó como un país donde el billete de ellos decía, creo que de $1, en Dios confiamos, y lo quieren borrar ahora. Tenemos monumentos, hermanos, hasta la palabra de Dios. Tenemos monumentos
en la Corte Suprema de ciertos estados. ¿Y sabe qué hicieron? Creo que fue en Oklahoma. Lo quitaron. Y los satanistas ahora quieren hacer uno que sea representación de Satanás sentado Lucifer sentado en un trono, y quieren ponerlo ahí. Vea hasta dónde ha llegado Estados Unidos, valiendo los derechos dice que todos los demás ciudadanos. Un país que se formó con principios cristianos está abandonando a Dios. Como consecuencia viene la ruina y hermanos, todo lo que le está pasando a una nación que abandona y deja a Dios. Y así le ha pasado a muchas naciones. Pero bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Que los gobernantes van a pedirle consejo a Dios. ¿Cuántos dicen un amén? Termino diciéndole, hermanos, que ya pasó el tiempo, pero vea lo que dice. ¿En qué sentido es bendecida la nación cuyo Dios es Jehová? Presten atención. Pero entonces vamos al Salmo 144, por favor, para que lo vean. Salmo 144, ahora pasemos al otro salmo, porque los dos decían de esto. Entonces el Salmo 144, versículo 12, ustedes vieron que la otra decía nación y ahora dice pueblo. ¿Por qué pueblo? Porque estamos hablando que también es de mayor escala a menor escala. La palabra de Dios funciona no solamente, hermanos, para países enteros, también funciona, hermanos, para pueblos, para ciudades, amén, para barrios. Y vea lo que dice ahí. 144:12. Sean nuestros hijos como qué? Plantas. A mí me gustan las plantas. ¿Plantas qué? Crecidas qué? En su juventud. Y nuestras hijas como qué? Como esquinas labradas como las de un palacio. Usted sabe que un palacio tiene que ser lo mejor. Y hermanos, usted ve el lujo que hay en un palacio. Y los artesanos que hacen, hermanos, todos esos entallados ahí, hermanos. Entonces usted se da cuenta cuando estamos hablando aquí que dice, amén, acerca de esto. ¿Por qué una nación es bendecida y de qué manera? ¿Sabe cómo? ¿De qué manera? Que las familias sean bendecidas. Dígame, ¿qué es lo que más le preocupa a los papás? ¿Sabe qué? Cuando están sin hijos, se aman el uno al otro. Cuando vienen los hijos, nuestra dedicación es para ver a los hijos bien. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y puede ser que ya se vayan de la casa, que ya tengan cédula, pero siempre nuestros hijos estarán en nuestro corazón. Y nuestra preocupación es que ellos estén bien, porque los amamos. ¿Cuántos dicen amén? Los amamos. Y queremos ver a nuestros hijos bien, queremos verlos fuertes, queremos verlos saludables. Y hasta queremos verlos hermosos. Y por más feito que sea el hijo, siempre la zorrilla lo va a ver bonito. Como dice, ningún zorrito dice que ninguna zorrita, mamá zorrita va a decir que sus zorritos son que feos. Y se lo digo por experiencia propia. Adolescente, uno se les tira muchas partes del cuerpo y no se ve bonito. Pero mi mamá siempre decía, no ve qué guapo que está mi hijo. Uno quiere ver a los hijos que sean hermosos. ¿Cuántos dicen amén? Que usted se sienta orgulloso de ellos siempre. Por eso él decía, que nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, que nuestras hijas como esquinas labradas como la de un palacio. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque queremos que nuestra casa esté bien. Diga conmigo, yo quiero que mis hijos coman, vistan, estudien, logren sus metas, se casen bien. Quiero verlos felices. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe dónde viene eso? Diga conmigo, de que Jehová sea el Señor de su familia. Dígale que está a la par, que Jehová sea el Señor en tu casa. ¿Lo crees, hermanos? Aleluya. Ahora vean por favor el 13, nada más, vean lo que dice. Vean lo que dice el salmista. Nuestros graneros, ¿cómo quería él que se vieran? Llenos, provistos de toda suerte de grano. Y nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Porque no es lo mismo entrar a la refri y ver la pelada. No es lo mismo entrar a la cena, hermanos, y que tengan telarañas. ¿Verdad, hermanos? A que usted la encuentre que, gracias a Dios, que hay arroz, que hay frijoles, que se ocupa. Allá hay aceite, vaya. Allá hay frijoles, vaya. Entonces uno dice, qué bendición que hay. Tal vez no tenemos lujos, pero tenemos lo que necesitamos para comer. Qué lindo. ¿Cuántos dicen un amén? Bueno, aquí está diciendo él que haya sustento en abundancia. Y yo le puedo decir, ¿cuántos no anhelamos esto? Yo lo anhelo, pero tiene que haber una relación. Que Dios sea el Señor de mi casa y de mi barrio y de mi pueblo. Ustedes saben, hermanos, que nosotros vivimos en Sorobarú. Y ahora que estuvo el 15 de septiembre,
Para el 15 de septiembre a las 5 de la mañana salimos a dar la Alegre Diana. Ahí se le ocurrió a Raquelita que con un equipo que ella tiene, un grupo de personas que todos juntos hacemos un equipo, y que levantáramos a las 5 de la mañana diciendo el grito de independencia, y que saliéramos con una cimarrona y todo lo demás. Y a mí se me ocurrió, yo agarré ustedes vieron el video, yo agarré la bandera de Costa Rica, yo iba primero, hermanos. ¿Y sabe qué iba diciendo? Ellos no sabían, pero yo estaba haciendo a propósito. Yo estaba bendiciendo el barrio y estaba diciendo que ese barrio es para Cristo. Mi esposa iba con la Biblia y la llevaba aquí y dice, no, el Señor me dijo que no la tengo que llevar aquí escondida, tengo que llevarla al aire libre para que sepan que Jehová es el Señor de este barrio. Y yo iba orando, somos libres en Cristo. Amén. Y yo decía, gloria a Dios. Amén, Dios es el Señor de Costa Rica. Y ustedes fueron viendo que yo iba diciendo esas palabras. ¿Saben por qué? Porque estaba proclamando el señorío de Cristo sobre el barrio de Sorobarú. Y yo sé que en el nombre de Jesús eso va a traer bendición a ese barrio. ¿Lo creen, hermanos? El 14, por favor. Nuestros bueyes estén, ¿qué dice? Fuertes para el trabajo. No es lo mismo un buey bueno, fuerte para trabajar, para arar, que un buey que esté todo flaco y que no se aguante el arado. Y dice, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Y es que no es lo mismo un país que no tenga cómo echar para adelante a un país que sea bendecido y que tenga las cosas necesarias, que tenga los recursos, que Dios le dé. Hermanos, ¿cuántos dicen amén? Usted puede decir, uy, nosotros tenemos aquí oro en esas montañas, aquí hay petróleo, pero no tenemos ni cómo sacar el oro ni cómo sacar el petróleo, y se lo llevan otra gente de afuera. ¿Para qué? Pero qué lindo que nuestro país pudiera aprovechar todos los recursos que tiene esta tierra que se ve tan verde, hermanos, para que haya plantíos de todo tipo y exportarlos. Dígame, no bendeciríamos, hermanos, al mundo entero, Costa Rica. ¿Alaban al Señor por esto? Entonces, tener las condiciones y que tengamos paz y seguridad. Concluyo diciéndoles, dígame qué pasa en los países donde hay guerra. ¿Usted ha visto los países de África? A donde usted dice, hay guerrillas y se matan, y el ejército que quiere, que hay un ejército que quiere quitar al otro, y así están en ese. ¿Usted ha visto todo eso? ¿Cómo progresan esos países? ¿De qué viven? En Afganistán, ¿de qué viven? ¿De qué viven en Etiopía? ¿De qué viven en Nigeria? Cuando uno ve que hay grupos terroristas que usted por un lado siembra, y por otro lado ellos queman la cosecha. Matan gente. No, hermanos, no hay paz. Pero eso no es cierto que nosotros le damos gracias a Dios, porque en ese país ni hay ejército. ¿Cuántos recursos se irían para si tuviéramos soldados y tuviéramos tanques y tuviéramos barcos y tuviéramos aviones de guerra y darle mantenimiento? Pero nosotros, diga conmigo, gloria a Dios, se abolió el ejército y nosotros no tenemos que mandar eso ahí, podemos usarlo para otras cosas, para la bendición. Entonces diga conmigo, gracias Dios, porque esta nación tiene todas estas bendiciones. Y dice, no tengamos que hacer asalto, ni que haya alarmas, ni en nuestras plazas, que la gente no viva en esa zozobra de temor. Estas bendiciones vienen cuando la nación es bienaventurada porque tiene a Dios. Por eso dice la palabra, lean el 15, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. En otras palabras, 1, dejen que Dios sea el Señor de la nación, y 2, vendrá como consecuencia todo esto para los demás. Que el Señor sea el guía, el consejero, sus leyes nos instruyan, sus leyes sean sustentadas en lo que manda Dios en su palabra. Les pido por favor que se pongan de pie. Y uno de los fundadores de la patria en Estados Unidos dijo lo siguiente. Ustedes han escuchado de George Washington.